Estamos celebrando 50 años de cumplir con la misión para la cual nacimos, ser instrumento de lucha para alcanzar la verdadera justicia social para la clase obrera. Hemos obtenido valiosas conquistas que han contribuido al bienestar y la calidad de vida de los trabajadores que representamos. La Unión General de Trabajadores está firmemente comprometida con la construcción de un nuevo país donde la felicidad y las riquezas que producimos se distribuyan en equidad y con justicia entre todos los puertorriqueños. Esta fue la responsabilidad que recibí de las personas que me antecedieron, personas como Pedro Grant. Nadie nace sindicalista. Nadie nace con conciencia de uniones, de obreros ni de nada. Por eso, el que quiera organizar trabajadores, el que quiera que una unión eche hacia adelante, no puede pretender que los trabajadores lleguen a donde él. Tiene que haber algo que haga que un trabajador desarrolle esa conciencia. Existen seres humanos que cambian la ruta en el destino de una nación. La historia los hace ver distantes, semidioses elegidos o dioses omnipotentes. Lo cierto es que son personas como tú y como yo, que decidieron hacer la diferencia con su acción, más allá de la queja, la injusticia y el dolor. Esta es la aportación de Pedro Grant al movimiento sindical obrero de Puerto Rico. Yo no sabía nada de uniones obreras. Tuve la necesidad de participar en una unión porque tenía que trabajar. Si no era miembro de la unión, no trabajaba. Pedro Grant Chacón nació en Aguadilla el 3 de abril de 1920. Fueron sus padres don Arturo Grant, negro de descendencia venezolana, y doña Julia Chacón, blanca puertorriqueña. Arturo Grant fue el primer puertorriqueño que regresó a la isla con un bachillerato en educación. La familia, discriminada por motivos raciales, tuvo que trasladarse a Santo Domingo, donde don Arturo hizo grandes aportaciones en el campo de la educación durante el gobierno de Horacio Vázquez. Cuando subió al poder Rafael Leónidas Trujillo, la familia Grant Chacón regresó a Puerto Rico. La historia del mundo se escribe por los que no han sido conocidos. Los grandes se conocen cuando salen como un cometa en el espacio, alumbrando el mismo día en pleno sol. En amor y veneración al descanso. Aunque nunca fue miembro del Partido Nacionalista, Pedro Grant se consideraba nacionalista y asistía a las actividades. Sus momentos de juventud fueron duros, ya que se vio forzado a interrumpir sus estudios para trabajar, y cuando finalmente consiguió un buen trabajo en el Departamento de Ingeniería General, en 1945 fue reclutado en el Ejército de Estados Unidos por vía del servicio militar obligatorio. En 1946, Pedro Grant regresó del ejército y trabajó en la entonces Autoridad de Fuentes Fluviales, donde no duró mucho. En 1947, terminó sus estudios de mecánica dental en la Escuela París de Santurce y conoció en una gallera a un hombre que le dio una nueva ruta a su vida. Rafael Berríos, jefe del Departamento de Embarque de la Bull Insular Lines. Siendo yo dependiente de muelle y haber ingresado en la Unión de Empleados de Muelle por recomendación del compañero Berríos, fui dándome cuenta poco a poco de los abusos que se cometían contra los estibadores por parte de los capataces de la Bull Insular Line. Y eso fue creando en mi mente la conciencia de que había que organizar trabajadores. Y así fue como me inicié en las luchas sindicales como delegado de la Unión de Empleados de Muelles en el muelle número 8. Para 1948, las elecciones en las uniones eran a viva voz. Prevalecía la ley del más bravo. Rafael Berríos se perdió frente a José Asintrón Rivera. Yo nunca abandono
una organización cuando mi posición es derrotada. Esa experiencia la adquirí en el 1948, cuando se celebró unas elecciones por la presidencia de la UDEN, donde participó el compañero Berríos y el compañero Cintrón. El compañero Berríos perdió esas elecciones y se retiró de la asamblea, mientras Cintrón le pedía a todas las miembros, a toda la matrícula de la Unión, que se quedaran en la asamblea y dieran la pelea adentro. Yo me quedé en la asamblea y fui electo delegado del muelle número 8. Por eso yo siempre he mantenido mi posición de no abandonar mi organización cuando mi posición es derrotada. Yo creo que uno aprende de las luchas de los trabajadores, de las uniones, especialmente se aprende hasta de los patronos, cuando los patronos vienen a negociar de buena fe. La Unión de Dependientes de Muelles se formó a fines de la década de 1920 como parte de la Federación Libre de Trabajadores de Muelles. En 1938 ocurrió una huelga en los muelles que dejó una gran huella. La huelga fue declarada por la Unión de Trabajadores de Muelles y respaldada por la Unión de Dependientes de Muelles. Los que controlaban el trabajo en los muelles eran los capataces, quienes a su vez escogían a los trabajadores por la mañana cuando el barco empezaba a trabajar. Y allí nadie trabajaba con su nombre, sino que se cobraba por una chapa, por un número de una chapa. Y el capataz se reservaba varias chapas para él cobrarlas, y además le exigía a los trabajadores la tercera parte de la paga, y el que no lo hacía, el que no lo pagaba, al otro día el capataz no lo escogía a trabajar. Pedro Grant se hizo líder sindical con alcance en toda la isla en el momento en que el Partido Popular Democrático tenía control absoluto de todo lo que pasaba en la isla y las guerras sindicales de Estados Unidos se trasladaron a Puerto Rico. En 1951, Pedro Grant fue nombrado subsecretario tesorero de la Unión de Empleados de Muelles. En 1952 salió electo presidente de la Cooperativa de Crédito de la Unión de Empleados de Muelles. Allá para los años 50, la UDEN nos pidió al compañero Guillermo Cid y a mí que organizáramos para la UDEN a los dependientes de la Waterman Line que pertenecían a su vez a la isla. Y ese trabajo terminó a finales de 1955. Destronar no significaba entonces el poder de la mayoría, sino el poder de quien lograra trabajar los barcos a fuerza de maña y a veces de la propia vida. En 1956, Pedro Grant volvió a trabajar en el Frente Portuario de San Juan. Junto con Juan González Maldonado, organizó el Sindicato de Trabajadores de Transporte. También organizó y dirigió como secretario ejecutivo la Seafarers International Union de Puerto Rico, afiliada a la American Federation of Labor. En ese año, la American Federation of Labor se unió al Congress of Industrial Organization y pasó a ser AFL-CIO. Cuando ocurrió la fusión AFL-CIO, la única unión que tenía la Congress of Industrial Organization en Puerto Rico era la Packing House, un sindicato norteamericano que logró atraer líderes del Partido Popular. Packing House organizó a los azucareros y obreros de algunas fábricas y se convirtió en la unión sucesora de la Confederación General de Trabajadores Auténtica y la Confederación General de Trabajadores Gubernamental. Los trabajadores hay que organizarlos donde estén y como estén, pero es importante que nosotros los trabajadores puertorriqueños nos unamos a los trabajadores en el mundo entero, especialmente a los trabajadores de la metrópoli. A principios de la década de 1960, algunas uniones internacionales se dieron cuenta de que no había campo para organizar trabajadores dentro de su jurisdicción. Una de estas uniones era la Unión Internacional de Gomas y Plásticos, donde se desempeñaba Moisés Lebrón. Se decidió integrar a la sucesora de la Unión de Gomas y Plásticos a la International Brotherhood of Boilermaker, y en 1965 formaron la antecesora histórica de la UGT,
la Unión Boilermakers, Distrito 3, Puerto Rico, AFL-CIO. La primera oficina estaba localizada en la avenida Borinquen, número 2067, en Barrio Obrero, Santurce. La unión tuvo verdadero auge en el 1967. Se organizó la compañía que tenía el contrato para construir los hospitales regionales de Mayagüez y veteranos de San Juan, la Wallace Standard Corporation. Poco a poco se fueron uniendo otras compañías. Con la capacidad adquirida, se estableció el Plan de Bienestar. Entre los años 1967 al 1969, organizamos otras compañías. Cuando se estaba construyendo el Irán Bithorn, organizamos Lord Electric y hubo necesidad de desarrollar una huelga. La década de 1960 culmina en un sólido crecimiento y una gran estabilidad económica. La unión aumentó su capacidad organizativa. En una reunión que se hace de la Unión, una asamblea de la Unión en Palo Viejo, en Camuy, es donde, invitado por el presidente de la Unión, estaba Pedro Grant y Moisés Lebrón, que yo nunca los había visto, a pesar de que la Unión estaba afiliada siempre a Boiler, cuando la UGT era Boilermaker International. Ahí es donde yo los conozco a ellos y ellos me conocen a mí. Una vez que yo tomé la presidencia de la Unión, me pongo en contacto con ellos para pasarle el plan médico que lo administraba el patrono, para que fuera administrado por una compañía aparte. Me pongo en comunicación con Pedro y Moisés, Pedro como secretario general de la Unión y Moisés como presidente. Empezamos conversaciones hasta que logramos que ellos administraran el plan médico de nosotros. Ahí ya la situación empezó a mejorar, los empleados iban directamente al médico, el médico los refería a un especialista si era necesario y si no los atendían ellos, y así sucesivamente. La década de 1970 sorprendió a nuestra unión en un proceso de crecimiento. Nos lanzamos a organizar los empleados de la banca. Los patronos utilizaban la traducción de nuestro nombre en castellano, fabricante de calderas o calderos, para indisponernos con los empleados de cuello blanco. Con el objetivo de superar esta limitación y en la búsqueda de mayor autonomía de la Internacional, en la Asamblea Anual y Denominaciones, celebrada el 5 de abril de 1975, decidimos cambiar el nombre de nuestra unión a Unión General de Trabajadores, UGT, La Caliente, afiliada a la Internacional Boilermakers AFL-CIO. El nuevo nombre correspondía al nuevo sindicalismo caracterizado por su puertorriqueñidad y combatividad. La crisis petrolera, huelgas y otros conflictos se conjugaron para conformar una crisis en la organización laboral que se vio reflejada en la merma de la matrícula durante los años 1975, 1976 y 1977. Comenzaron las campañas para organizar el centro médico y una ofensiva dirigida a la Corporación Azucarera, Autoridad de Tierras y Corporación de Desarrollo Comercial. En la década de 1970, y desde la Unión General de Trabajadores, Pedro Grant organizó y dirigió el Movimiento Obrero Unido. Este movimiento rescató, entre otras cosas, el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. Asimismo, desde allí, Pedro Grant dirigió el Instituto Laboral de Educación Sindical y la Unión Nacional de Trabajadores. No todo fue negativo en el año de 1979, porque logramos atraer hacia la UGT a la Unión Nacional de Trabajadores y al Gremio Puertorriqueño de Trabajadores. Además, consolidamos la unidad del movimiento obrero bajo el Movimiento Obrero Unido.
La década de 1980 está marcada por la lucha de los sindicatos puertorriqueños para desplazar el sindicalismo amarillo y la fuerte influencia del movimiento obrero unido. En el año 1982, volvimos a desarrollar una fuerte campaña, la cual vimos coronada con el éxito de la representación exclusiva de los 1.500 trabajadores del Centro Médico de Puerto Rico. En la industria de la construcción, nuestra organización llegó a tener miles de trabajadores. Como resultado de la desaparición de Sampo y Wallace, en el 1984 nos vimos en la necesidad de organizar en otros sectores, particularmente la farmacéutica. Se nos hizo difícil organizar en este sector y nuestra consigna en esos momentos fue organizar, organizar, organizar. Durante esta década, logramos mantener el remanente de las empresas organizadas. Ampliamos nuestra matrícula con fábricas del sector privado y algunas corporaciones públicas. Esta tendencia se mantuvo durante los primeros años de la década de 1990. La consigna, organizar. En 1985, Pedro Grant renunció a la Unión General de Trabajadores de Puerto Rico para acogerse a la jubilación, pero se mantuvo activo. En 1990, la UGT experimentó un cambio de liderato. Moisés Lebrón Ríos, quien fue el presidente desde 1965, pasó el batón a Juan G. Elisa Colón. Al comenzar la nueva década, celebramos la primera cumbre laboral. El movimiento obrero retomó con fuerza la idea de un proyecto de sindicalización para los empleados públicos. En 1994, nos afiliamos a la American Federation of Country, State and Municipal Employees. Esta alianza duró muy poco, pero nos puso de frente con una estrategia que utilizamos en los siguientes años: el cabildeo entre las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno. En este periodo creamos una división interna que se encargaría de implantar el plan de trabajo para los empleados públicos en términos organizativos y de servicio. Sabíamos que la aprobación de un proyecto de sindicación era cuestión de tiempo. Invito a los compañeros trabajadores a que nosotros reclamemos el lugar nuestro de la huelga. Ejemplificó nuestra lucha contra la privatización y la defensa de los derechos de los trabajadores la huelga de Centro Médico en noviembre de 1998, la cual finalizó 21 días después con una resonante victoria para la UGT. Nuevos talleres en el sector público se aglutinaron alrededor de la UGT. Los mismos conformaron la primera etapa de nuestra recién estrenada división de empleados públicos. Al final de la década, logramos la representación de los trabajadores de la Cruz Roja Americana, tanto del capítulo de Puerto Rico como del servicio de sangre. Una vez más, esta vez bajo el patrocinio del Estado, la construcción volvió a tomar auge y dedicamos nuevos esfuerzos en la organización del sector. El periodo que comprendió la segunda mitad de la década de los 90 se caracterizó por nuestra lucha para lograr la representación adecuada de los empleados públicos y una férrea defensa de las leyes protectoras del trabajador y los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas. Cerramos la década convertidos en una unión que representa trabajadores y trabajadoras en la empresa privada, las corporaciones públicas, el sector gobierno y en múltiples centros fabriles con un núcleo fuertemente organizado en el sector de la salud. El primer lustro del nuevo siglo marcó el punto de cambio más radical que ha experimentado nuestro sindicato. Sin abandonar uno solo de nuestros objetivos organizativos y sin renunciar a los principios en que se ha sostenido nuestro crecimiento, alcanzamos una matrícula que sobrepasa los 23,000 unionados y continuamos creciendo. Este crecimiento fue posible con la consolidación de fuerzas provenientes de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud, que se dio como resultado del proceso de afiliación a Services Employees International Union. Hoy somos la unión que prácticamente representa a la totalidad de los empleados públicos en el área de la salud, a la vez que hemos consolidado nuestra presencia en facilidades médicas privadas, el Centro Cardiovascular del Caribe y en agencias de gobierno como el Departamento del Trabajo, Salud, ASEM y otras.
La apertura de nuestro nuevo edificio permite brindar una mayor cantidad de servicios de excelencia. Hoy somos el sindicato que representa la fuerza de la clase trabajadora puertorriqueña en el sector público y privado. Nuestros retos son diferentes a aquellos que enfrentaron los pioneros sindicales durante las primeras décadas del siglo XX, pero los enfrentamos con el mismo corazón, la misma valentía que de ellos heredamos. Ante la crisis provocada por un gobierno de derecha, como el gobierno de Fortuño, que crea desempleo, que crea crisis en Puerto Rico, que crea desasosiego económico, a nosotros los trabajadores no nos queda otro camino, único camino, el camino de la lucha en la calle. Y si es necesario la huelga general, que venga la huelga general con el pueblo para que este gobierno respete al pueblo. Y mientras estemos unidos, la victoria será nuestra. Lucharemos. Hoy la clase trabajadora puertorriqueña protagoniza el liderato. Hombres y mujeres que saben defenderse, provenientes de distintos talleres, completan la matrícula de nuestra unión. La verdadera fuerza de la sociedad puertorriqueña. Lucharemos. Como fuerza iremos de la mano con los tiempos. Lucharemos. No descansaremos en la movilización para garantizar que se cumplan los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación. Lucharemos. No descansaremos hasta que se cumpla con los aumentos de salario ya establecidos. Lucharemos. No descansaremos hasta que se haga valer la negociación colectiva en cada taller donde hemos obtenido la representación sindical. Lucharemos. No descansaremos hasta lograr que los miles de unionados que han perdido sus trabajos regresen a los mismos con su frente en alto. La Unión General de Trabajadores seguirá siendo un sindicato al servicio de la clase trabajadora, comprometida con la negociación y la administración de convenios colectivos de excelencia con el objetivo de elevar al más alto nivel el espíritu de lucha, mejores salarios, mejor calidad de vida para los trabajadores y sus familias, cooperación, compañerismo y solidaridad entre todos los trabajadores. Seguirá promoviendo